Hola amigos, hoy celebramos el 25º domingo durante el año. Antes de compartir alguna cosa del Evangelio de este día, me gustaría recordar algo que dice Orígenes cuando comenta los textos que aluden a la vida de Abraham. Dice así: si bien las historias que se narran respecto al patriarca son históricas, no por ello debemos creer que lo único que pretende la Escritura es narrar hechos que acontecieron y que nos llevan a quedarnos solo con el sentido literal de lo que dice el texto. Por el contrario, debemos saber que cada cosa que se narra y cada palabra que se ha escrito es para que, yendo más allá de los términos, podamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, avanzar y descubrir el sentido espiritual que cada expresión encierra. Hasta acá lo de Orígenes. Si esto sucede con los acontecimientos de la vida de Abraham, mucho más deberíamos buscar y encontrar leyendo los Evangelios, en donde se narra la vida, las obras y las enseñanzas de Jesús, palabra de Dios por excelencia. El Evangelio de hoy, tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37, nos presenta a Jesús en algunas actitudes que no son nada indiferentes, sino que en sí mismas están revestidas del sentido espiritual. Veamos alguna. Comienza la lectura diciendo: al salir de allí, atravesaron la Galilea. Este no es un texto puesto solo para que el lector se ubique por dónde andaba Jesús y sus discípulos, sino que, en el sentido espiritual, debemos leer: en el camino de la palabra, el Maestro enseña a sus discípulos que en el camino diario es donde Dios se da a conocer. ¿Se comprende este primer paso? Luego sigue el texto: una vez que estuvieron en la casa. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene el decir cuando estuvieron en la casa? La casa es el interior del hombre, el corazón. Por tanto, lo que dice es: recójanse en su corazón, en su interior, en el espacio que solo es conocido por Dios que guía y por el discípulo que intenta seguirlo. Lejos del bullicio y de las cosas que distraen, podríamos añadir nosotros. Añadamos un texto más para cerrar este proceso pedagógico que el Señor realiza con sus discípulos. El tercer texto dice: entonces Jesús, sentándose, llamó a los 12. El sentarse no implica solamente una postura física, sino que debemos entender que cuando Jesús se sienta es porque se dispone a enseñar. Enseñar con paciencia, con profundidad y en plenitud. Y cuando invita a los 12 a sentarse, es para que la atención de los discípulos se centre solo y únicamente en la sabiduría divina que emana de los labios de Jesús y que es capaz de transformar la vida del oyente. Estas 3 citas leídas y explicadas por separado, al leerlas juntas, cobran una fuerza superior a lo que las mismas expresan. Y podríamos traducirlas así: primero, el medio de las cosas cotidianas. Segundo, Jesús conduce por un sendero interior a sus amigos. Y tercero, para introducirlos en el sentido de las cosas divinas.
Y si todavía yo soy capaz de darme cuenta que cuando dice a los 12, no se refiere a los que en ese momento estuvieron con él, sino que entiendo que 12 indica a todos los amigos de Dios que a lo largo de los tiempos se sientan a escuchar al Maestro, podré comprender que esta enseñanza aquí y ahora está destinada a mi persona, que soy discípulo y amigo de Dios, porque estoy ávido de su presencia. Buena semana, amigos.